Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Cecilia Aldana Chávez y junto con mis compañeras Cabrera Priscila y Villagra Ana María realizamos este trabajo propuesto por la docente acerca de la Guerra Fría. A continuación paso a desarrollar este acontecimiento tan importante. Podemos decir que en las últimas décadas del siglo XX se iniciaron procesos históricos muy relevantes y complejos, los cuales marcaron una época de profundos cambios y crearon en la sociedad gran incertidumbre. Uno de los hechos que se destaca fue la conocida Guerra Fría. La Guerra Fría es un fuerte acontecimiento que se desarrolla a partir del año 1945 y se extiende hasta el año 1991, en donde dos importantes potencias desatan un ambiente inestable de tensión en todo el mundo. Por un lado, Estados Unidos, representado por el bloque capitalista, y por otro lado, la Unión Soviética como el bloque comunista. Antes de este hecho es muy importante aclarar el panorama previo al desenlace, la causa o consecuencia que da inicio a este acontecimiento. Si bien las consecuencias económicas y sociales que nos deja la Segunda Guerra Mundial fue de gran impacto en todo el mundo y principalmente en los países involucrados, que fueron los más afectados, ¿no? Son los que tienen participación en el modelo económico relacionado con la importación y la exportación. Son Alemania, Rusia, Francia, entre otros. Luego de este hecho, de esta realidad que se vivió, Estados Unidos siguió manteniéndose como una fuerte potencia económica y al ver esta realidad procede a implementar un modelo económico llamado el Plan Marshall, de tipo liberal, donde el Estado asume un rol protagónico en el mercado. Este proyecto se relaciona con poder dotar a toda la población de medidas equitativas e igualitarias. El objetivo fue fortalecer y tratar de recuperar económicamente a los países afectados. Según las fuentes, según los demás investigadores, cuando los aliados derrotan a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, a partir de este momento queda dividido por dos bandos, que son las dos potencias. Y podemos decir que no fue un enfrentamiento violento por el tema de las armas nucleares, ¿no? Como ser la bomba atómica que se lanzó a Hiroshima. Bien, aquí Europa queda dividida por Europa del Este y Europa del Oeste. En la Europa del Oeste se encuentran los aliados y esta frontera que los divide fue concebida como el telón de acero. El bloque comunista, al observar este accionar del bloque capitalista de Estados Unidos acerca del Plan Marshall, lo ve como una ofensa, como algo engañoso. Se creía que Estados Unidos pretendía comprar a los gobiernos europeos con este tipo de proyecto de sistema. Entonces, se puede decir que Estados Unidos estaba invirtiendo en base a préstamos y este sistema tuvo repercusión en Europa. Entonces, la Unión Soviética intenta asistir a varios países también, pero creando un sistema de dependencia. La OTAN se ve relacionada en dicho análisis porque pretendía asegurar la paz y la protección colectiva. A raíz de estos acontecimientos nace la rivalidad entre estos dos bloques, desarrollando la inestabilidad en la sociedad por temor a una tercera guerra mundial.
En diferentes cuestiones se refleja este tipo de competencia, si se puede decir. Se puede decir que pretendían demostrarse uno a otro ser una potencia armamentística mayormente desarrollada. Por otro lado, en cuanto a lo espacial, relacionado con la ciencia, la tecnología, ambos estados se destacan en sus accionares, en sus inversiones, en sus proyectos. Podemos decir, Rusia sacó ventaja en cuanto a sus exploraciones del espacio. Y Estados Unidos responde también cuando impactó a todos con la llegada del primer hombre a la Luna. Como decíamos, Europa queda dividida y bueno, diferentes acontecimientos se fueron dando. Este sistema, esta tensión en las sociedades, deciden cerrar las fronteras por miedo al Plan Marshall. Europa creían que este tenía como fin comprar a los gobiernos. Que queda un poco a la deriva fue Berlín, y al tener también, estar rodeado por ideas del bloque capitalista, por un lado estaba Alemania, que apoyaba las ideas de Estados Unidos, y sin embargo cierran las fronteras de Berlín, pero a Estados Unidos le otorga este puente aéreo, este tan llamado conocido puente aéreo. Entonces así termina saliendo favorecido, entre otras palabras. Por otro lado, en China se encontraba en medio de una guerra civil, ¿no? Tenemos la China nacional, la China comunista. La China comunista vence y se une a la Unión Soviética. Podemos decir también que esta serie de conflictos todos van de la mano y relacionados. También es muy importante porque este acontecimiento fue afectando diversas cuestiones en la vida cotidiana. Surge la red de espionaje que fue cuando descubrieron este matrimonio que brindaba información al enemigo sobre la guerra. Entonces, por lo tanto, despierta esta materialización en cuanto a la persecución, ¿no? Se persigue a todo aquel que esté en contra del gobierno, en contra de las ideas de cada bloque, ¿no? Tanto del ruso como así también del bloque capitalista. Y fueron perseguidos muchos escritores, periodistas y actores participantes políticos que sufrieron en estas persecuciones, represiones violentas, entre otras. También se destaca lo relacionado con el campo del deporte, las Olimpiadas con la función de legitimar cierto orden. Según las fuentes historiográficas, en Corea y en Vietnam se desataron los conflictos bélicos por agrupaciones que compartían ideas sobre el bloque capitalista. Y así fue esta rivalidad, esta competencia surgiendo, creando este ambiente inestable de tensión. Entonces no estaban de acuerdo con las ideas que planteaban, y bueno, finalmente en Vietnam surge, en un momento la Unión Soviética se ve muy debilitada por la baja petrolera, por mal económicamente, por los conflictos externos, y se disuelve en 1991.
hasta aquí podemos decir que todo lo mencionado es parte de este gran acontecimiento que nos marca y que no sabemos si fue el final realmente, porque a raíz de todo esto, de todo este hecho histórico, continuaron surgiendo enfrentamientos y esta vez sí fueron enfrentamientos violentos. Podemos destacar también, se desataron diversas guerras en Oriente Medio, donde hay concentración de petróleo, es todo una cuestión de poder, ¿no?, entre las dos potencias. Gracias a la fuente de información, podemos mencionar la guerra del Golfo, que se dio justo al terminar, al disolverse la Unión Soviética, la guerra de los Balcanes o guerra de Yugoslavia, que termina separando a dos grandes civilizaciones. Esto se dio en 1991 a 1995. También las informaciones nos brindan sobre la guerra de Afganistán, donde invaden las tropas de Estados Unidos el territorio de los talibanes para terminar con su régimen. Y por último, la muy presente, que muchos la conocen, fue la guerra de Irak, cuando Estados Unidos denuncia a Irak por elaborar las armas de destrucción masiva. Esto se da en el año 2003 al 2011. Entonces, concluimos a dejar, dejar por escrito, dejar en nuestros trabajos este conocimiento chequeado por las redes, por las fuentes de información sobre la Guerra Fría, ¿no? Una cuestión de estas dos potencias. Como sabemos, hasta en la actualidad Estados Unidos continúa siendo una potencia muy importante, una potencia económica, y en este trabajo lo podemos destacar. Bien, muchas gracias por todo. Finalizamos el trabajo. Espero que haya sido de su agrado.